del tribunal. Temuco, a 22 de mayo del año 2024. Perdón, 22 de abril del año 2024, rectifico. Esta sala de Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de esta ciudad, integrada por los jueces Rocío Pinilla Dabadí, presidenta de sala, Jorge González Salazar, redactor, y José Ignacio Raúl Atria, integrante, reunidos después del debate de rigor de conformidad con lo previsto en los artículos 339 y 340 del Código Procesal Penal, ha ponderado las pruebas rendidas por los intervinientes con arreglo a las normas contenidas en el artículo 297 del Código antes citado y previa deliberación ha tenido presente lo siguiente. Primero, que el Ministerio Público y querellantes, a saber, Ministerio del Interior, Jorge Pena Rivero y Bosque Cautín S.A., han acusado a Héctor Javier Yaitul Carrillanca por su responsabilidad criminal en 5 hechos distintos en calidad de autor que han calificado como constitutivos de un delito contra el orden público descrito y sancionado en la letra C del artículo 6 de la Ley 12.927 de Seguridad del Estado, 2 delitos contra el orden público de la letra F de esa misma norma legal, así como 2 delitos de usurpación violenta descrito y sancionado en el artículo 457 del Código Penal, un delito de hurto simple ilícito descrito y sancionado en el artículo 446 del Código Penal y un delito de atentado en contra de la autoridad a mano armada, ilícito descrito y sancionado en el artículo 261 en relación al artículo 262, número 1 del Código Penal, según la descripción lata que se hace en el auto de apertura a su respecto y que se dan por reproducidos en este acto por economía procesal. Que para tales fines el Ministerio Público y querellantes rindieron abundante prueba, entre ellas la declaración de diversos testigos y peritos de la Policía de Investigaciones y de Carabineros de Chile, entre otros, cuyas declaraciones dieron cuenta de numerosas diligencias de investigación que permitieron, entre ellas, la incorporación al juicio de videos de circulación pública en los cuales el acusado aparece realizando acciones discursivas tendientes al llamamiento de actos violentos, correspondientes a atentados incendiarios, sabotajes y otros respectos de empresas del rubro forestal y afines, así como diversas imágenes publicadas en distintos medios de comunicación o prensa de tipo electrónico, en las que se realizan tales llamados y se van reivindicando acciones de dicho carácter por una organización denominada CAM, conocida como Coordinadora Arauco Mayeco, de la que el acusado dijo ser vocero en su propia declaración como medio de defensa. En efecto, tal como han sostenido los acusadores, las expresiones vertidas por el acusado el día 8 de enero del año 2020, primero a la salida de una audiencia celebrada en este mismo tribunal, en los pasillos del edificio que fueron televisadas y hechas personalmente y en forma inmediata al término de esta, y luego las que formula el mismo día en las afueras del recinto judicial, en la vía pública y dadas a conocer a un medio informativo abierto ante una cantidad indeterminada de personas, lejos de parecer que hayan sido el resultado de una conversación, diálogo o intercambio de ideas entre los presentes, impresionan como un discurso unilateral o arenga en la que incita seria e idóneamente a desarrollar acciones delictivas de diversa naturaleza en contra de determinados objetivos. Con las declaraciones de diversos testigos de cargo, se dio cuenta de interceptaciones telefónicas efectuadas al teléfono celular del acusado, que permitieron obtener comunicaciones de este efectuadas a través de las plataformas de mensajería Signal y WhatsApp con diferentes personas vinculadas a la organización de operaciones específicas en la realización de atentados incendiarios en contra de objetivos vinculados directamente a empresas forestales y otras ligadas a este rubro. A su vez, con el mérito de dichas conversaciones, quedó demostrado que el aparato telefónico que le fue incautado el día de su detención era de su propiedad y uso, y mediante el análisis pericial realizado a dicho móvil, se sustrajeron diversas conversaciones y archivos de video, entre otras imágenes que ratifican su participación en tales actividades de planificación y ejecución de los hechos en comento. El mismo trabajo pericial e investigativo permitió acreditar que el acusado, más allá de su autodenominación como solo vocero de la entidad denominada Coordinadora Arauco Mayeco, CAM, era quien la guiaba, dado que escogía y dirigía los atentados incendiarios a que se ha hecho mención, quedando corroborado a su turno con esas interceptaciones realizadas por la policía a su equipo celular
gracias a la obtención de información de la compañía telefónica correspondiente, que su posicionamiento telefónico coincide con la fecha y lugar en que se realizaron diversos atentados incendiarios a partir de enero del año 2020. A este respecto, de diversas pruebas de audio y documentales rendidas en juicio, es posible extraer enunciados textuales tales como, abro comillas, yo tengo que dar la indicación, cierro comillas, abro comillas, los estoy mandando, cierro comillas, abro comillas, a mí no me dijeron nada y estaban telefacturando, cierro comillas, abro comillas, yo no voy a prestar ropa, cierro comillas, abro comillas, pidieron que se reivindicara, pero yo no voy a hacer nada. Y no yo enterarme por la prensa, así que yo por lo menos no autorizo ningún largo para allá, cierro comillas, que permiten fundadamente sostener que ninguna de tales expresiones, indudablemente provenientes del acusado, lo hayan sido a título de mandato, sino que claramente impresionan a mensajes dados por propia decisión o a título personal como líder de una agrupación. De esta forma, el tribunal ha tenido presente que después de escuchar y leer las transcripciones de las interceptaciones telefónicas aludidas, no aparece que lo que se habla en ellas sean actividades desplegadas luego de una deliberación y decisión comunitaria frente a las acciones a seguir, sino que emanan directamente de la decisión personal del acusado Yaitul Carrillanca, lo que no logró ser desvirtuado por la prueba rendida por la defensa del mismo. Valga destacar en esta parte que en su declaración como medio de defensa, el acusado jamás señaló a quienes lo habrían mandatado para ejecutar la vocería a que hizo mención, pues nunca individualizó a personas o comunidades que le habrían hecho aquel encargo, y menos aún en qué momento lo habrían mandatado, quedando más bien como un mero enunciado fáctico y una autodenominación efectuada por el acusado carente de sustento probatorio. Además, y en la misma línea, en cada uno de los lienzos y pliegos u hojas de papel incautados y exhibidos en juicios levantados de cada uno de los sitios del suceso, se plasmaron mensajes reivindicatorios del Gualmapu o Nación Mapuche dirigidos contra las forestales, exigiendo la libertad del comunero Daniel Canío, lo que permite sostener que existió una misma manera de operar por parte del acusado y a partir de un hecho basal no cuestionado, que consiste en la comunicación de la condena de Daniel Canío Tralcal en este mismo tribunal con fecha 8 de enero de 2020. Tal fuerza directiva en los discursos en comento se vio reflejada de manera bastante evidente ante la proliferación de ataques de tipo incendiario y otros en contra de la propiedad y las personas, a los pocos días de proferidos, los que se sucedieron durante un tiempo determinado, más o menos prolongado, hasta la detención del acusado, como quedó en evidencia con la declaración de testigos de cargo y la presentación de diversos medios gráficos, abarcando un amplio territorio geográfico desde la región del Biobío hasta la región de los lagos. De igual modo, se contó con diversa prueba material, tales como los lienzos o pliegos de papel incautados y encontrados en los sitios del suceso correspondiente a diversos atentados incendiarios que permiten sostener que aquellas acciones eran adjudicadas por la aludida CAM, institución de la que el propio acusado señaló pertenecer, acreditándose además con la prueba rendida que no solo pertenecía a la misma, sino que la lideraba. De otro lado, la evidencia gráfica introducida con uno de los testigos policiales, consistentes en las imágenes obtenidas de páginas web o redes sociales de medios de comunicación abiertos, y en las que se aprecian diversas publicaciones con leyendas de reivindicación de atentados incendiarios a maquinarias forestales y de otro tipo, junto a los aludidos lienzos o pliegos de papel escritos a mano y exhibidos en juicio, donde aparecen las expresiones CAM en conjunto a las expresiones ORT, que corresponde a las iniciales de las entidades denominadas órganos de resistencia territorial y que asumieron participar en los atentados que fueron encontrados y levantados desde cada uno de los lugares en que se cometieron actos de destrucción de bienes muebles por medio del fuego, permiten concluir que estas ORT son parte integrante de la organización CAM, de la que a su vez es líder el acusado Yaitul Carrillanca. Segundo, así las cosas, teniendo presente que la actividad forestal, entre otras de las afectadas en los sucesos específicos aludidos y vinculados en la acusación, es una típica de orden industrial de transformación de productos generados por el sector primario de la economía, el cual abarca las actividades de extracción, esto es, las asociadas a la explotación de recursos naturales como minería, agricultura, pesca y silvicultura,
Con la prueba de cargo es posible sostener que se cumple con las hipótesis contenidas en las normas ya citadas en el numeral primero. Esto es, que el acusado no solo incitó, promovió y fomentó de hecho, y por medio de declaraciones públicas, la destrucción, inutilización, paralización, interrupción de actividades vinculadas al rubro forestal, sino que también y de la misma forma impidió y dificultó el libre acceso a las mismas actividades mediante acciones serias e idóneas para ello, impartiendo instrucciones para la adquisición y traslado de armamentos y municiones para llevar a cabo las conductas como se indica respecto del hecho 1, contenido en la acusación fiscal. En tanto, profirió expresiones en que llamó expresamente a las comunidades y a las ORT a una conducta de confrontación o lucha contra las forestales, inclusive de carácter militar, con el objeto de afectar la economía de las mismas. De otro lado, el acusado también hizo apología o propaganda de doctrinas, sistemas o métodos que propugnan el crimen o la violencia contra las actividades forestales y afines, en diversas formas, con el objeto de lograr reformas económicas, políticas y sociales, como se indica respecto de los hechos 2 y 5 en la respectiva acusación fiscal. En tanto, de sus expresiones vertidas se advierte que reconoció públicamente acciones violentas vinculadas con atentados incendiarios, ocupaciones ilegales, sabotajes, todas ellas figuras penales, evidenciando con ello la defensa de aquellas las que sostienen sus discursos respectivos, avalando además los enfrentamientos armados como medio único para recuperar tierras que afirma les pertenecen con el objetivo de lograr cambios políticos, sociales y económicos, como ya se dijo. Tercero, que en consecuencia, con el análisis concordado de las pruebas aludidas en el numeral primero y otras que serán analizadas latamente en la sentencia respectiva, es posible tener por acreditado, más allá de toda duda razonable, que efectivamente el acusado incurrió en las conductas latamente detalladas en la acusación formulada en su contra, como indica el auto de apertura y que damos por reproducidos en esta parte, y que calificado jurídicamente en la forma antes dicha, se dicta en consecuencia veredicto condenatorio en contra del acusado Héctor Javier Yaitul Carrillanca como autor del delito de incitación contra el orden público descrito y sancionado en la letra C del artículo 6 de la Ley 12.927 de Seguridad del Estado y del delito contra el orden público de la letra F de la misma norma citada, este último en calidad de reiterado. Cuarto, que respecto de los demás capítulos de imputación, la misma prueba de testigos aludidas precedentemente y el resultado de la actividad de investigación desplegada al efecto por tales en su calidad de funcionarios policiales, ingresada al juicio mediante la incorporación de diversos documentos e imágenes y los atestados de otros testigos y peritos, ha permitido acreditar que en relación a los predios correspondientes al Fundo San Sebastián de propiedad de la víctima Jorge Pena Riveros, ubicado en el sector Selva Oscura de la Comunidad de Victoria, y el Fundo Predio Los Pastales de Renaco, de propiedad de la empresa Bosques Cautín, emplazado en la comuna de Cholchol, como se acreditó con los instrumentos registrales pertinentes, se produjo el ingreso ilegal y violento del acusado Yaitul Carrillanca junto a diversos sujetos indeterminados, en el primer caso el día 10 de febrero de 2021 y en el segundo el 12 de marzo del mismo año, con la intención de ocuparlos y proceder como señor y dueño de tales inmuebles. Lo anterior quedó corroborado además con la información obtenida en los procedimientos de interceptación telefónica a que hemos hecho alusión más arriba, a partir de la cual se logró obtener el posicionamiento de quien realizó las comunicaciones identificadas, coincidiendo estas con la fecha y lugares suficientemente próximos a los predios en comento. En esta parte es necesario señalar que la incidencia concreta del testimonio de la persona con identidad protegida, lejos de ser la única prueba para establecer participación en la usurpación violenta en el inmueble de la comuna de Victoria, resulta redundante frente a un cúmulo de pruebas indiciarias como es la información obtenida de los procedimientos y técnicas legales de investigación con los que se efectúa detalladamente la ruta de desplazamiento del acusado desde la localidad de Labranza hasta las más cercanas inmediaciones del predio al cual se hizo ingreso ilegal, unido a la propia confesión que resulta de las conversaciones obtenidas en la investigación.
De este modo, la utilidad de las pruebas relativas al posicionamiento telefónico informado por la compañía telefónica correspondiente va en conjunto con el mérito de las conversaciones realizadas por el acusado con sus interlocutores en relación vincular directa a actividades a desplegar o ya desplegadas en torno al lugar que abarcan las coberturas de las antenas y celdas que permiten lograr los aludidos posicionamientos. Asimismo, con las diversas probanzas ya aludidas, es posible establecer que el acusado hurtó madera del predio usurpado denominado Los Pastales de Renaco de la comuna de Cholchol, como se puede deducir de los indicios que significan tanto la información proveniente de las comunicaciones de Héctor Yaitul Carrillanca con distintos sujetos interceptadas durante la investigación, como de los dichos de las entrevistas que sostuvo con diversos periodistas para distintos medios de información pública, según se pudo apreciar de los elementos de cargo presentados ante estrados, como fue la prueba gráfica que da cuenta de la instalación de una compleja faena de extracción de troncos de la plantación del fundo afectado. Al respecto, los testimonios de los funcionarios policiales que intervinieron en los procedimientos realizados en los dos predios ocupados o directamente para los efectos de prestar cobertura o cooperación en operativos de desalojo de los usurpadores, y a las imágenes de apoyo visual vía cámaras corporales o sistema de vigilancia con dron, permitieron echar por tierra la afirmación del acusado en orden a que la ORT y la CAM está orientado solo al sabotaje de blancos específicos vinculado con las empresas forestales u otras, pues ha quedado demostrado que los grupos de personas que han intervenido en dichos actos efectuaron disparos directos a los aludidos funcionarios, causando lesiones de diversa magnitud a dos de ellos y daños a sus vehículos policiales con diversos resultados, mientras estos estaban en cumplimiento efectivo de sus funciones de protección del orden público, específicamente en relación al fondo usurpado denominado Los Pastales de Renaco de la comuna de Cholchol. Quinto, que la prueba rendida por el ente fiscal y querellantes, a saber, Ministerio del Interior, Bosques Cautín, S.A. y Jorge Pena Riveros, ha sido prueba sólida, contundente, producto de una investigación acuiciosa y efectiva que proporcionó una vasta cantidad de indicios serios, graves y unívocos para efectos de determinar que el acusado Héctor Yaitul Carrillanca ha participado en los hechos por los cuales dedujo acusación el ente fiscal y querellantes, calificado jurídicamente en la forma antes dicha y que se expresan en la forma que lo ha hecho la acusación, y que damos igualmente por reproducidos para dar por establecido que en el caso de los hechos 3 y 4 por los que se dedujo acusación, el imputado ha cometido 2 delitos de usurpación violenta en contra de las víctimas Jorge Pena Riveros y Bosques Cautín con fecha 10 de febrero de 2021 y 12 de marzo del mismo año, en tanto con violencia e intimidación en las personas, ocupó un inmueble privado, repeliendo además la ocupación al legítimo poseedor o tenedor, un delito de hurto simple en contra de Bosques Cautín, cometido el 12 de marzo de 2021, en tanto sin la voluntad de su dueño y con ánimo de lucrarse se apropió de madera de propiedad de estos, y un delito de atentado en contra de la autoridad a mano armada cometida en contra de 2 funcionarios de carabineros en servicio activo, Carlos Zamora Morales y Gerald Carrera Reyes, con igual fecha, en cuanto éste acometió con fuerza a los carabineros ya señalados usando armamento al efecto. Sexto, que la prueba de descargo no ha sido capaz de introducir una duda razonable sobre la ocurrencia de los hechos y la participación en ellos del acusado Yaitul Carrillanca. Sexto, que se hace imperativo señalar que la convicción del tribunal se ha sentado no en las opiniones emanadas de personas vinculadas a la actividad política o eventualmente al mundo gremial, sino esencialmente frente al acervo constituido por el cúmulo de elementos de prueba obtenidos en el trabajo profesional de las policías que intervinieron frente a hechos concretos de orden material, junto a además probanzas testimoniales, periciales, documentales y evidencias materiales, como señalamos más arriba. Octavo, que no concurren circunstancias inherentes que modifiquen la responsabilidad penal del acusado por los delitos que resultó condenado. Noveno, que la sentencia respectiva será redactada por el juez designado en la convocatoria, señor Jorge González Salazar, y comunicada el día martes 7 de mayo del año en curso a las 13 horas,
quedando desde ya debidamente emplazados los intervinientes y facultados, conforme reza el artículo 107 bis del Código Orgánico de Tribunales, para comparecer vía plataforma Zoom, RIT 275-2023, RUC 2000038327-K, pronunciada por la Sala conformada en la forma ya señalada. Y se recalca por cualquier error, si es que no hubiese quedado claro, que se dicta veredicto de condena en consecuencia respecto de los hechos caratulados como 2 usurpaciones violentas, un delito de hurto simple y un delito de atentado en contra de la autoridad a mano armada, pronunciada por la Sala conformada en la forma antes expuesta. Antes de abrir el debate de rigor, le pregunto a los intervinientes de qué forma van a comparecer a la lectura de sentencia, toda vez que la sala hay que disponerla de forma especial para dichos efectos. Ministerio Público, vía plataforma virtual o presencial. Magistrado, por plataforma virtual. Bien, Ministerio del Interior. En los mismos términos, su señoría. Por Jorge Pena. También plataforma virtual, magistrado. Por Bosques Cautín. Igual, señoría, plataforma virtual. Las defensas. Plataforma online. Plataforma online. ¿El acusado entonces prefiere plataforma online? Le pregunto a su abogada defensora. Sí, magistrado, plataforma online. Bien. Ahora sí, atendido el carácter condenatorio del veredicto que se ha hecho referencia, se abre debate de conformidad al artículo 343 del Código Procesal Penal para determinar la pena. Le doy la palabra. ¿Sí? Disculpe, respecto del delito de hurto simple, no le queda claro a la defensa la calificación jurídica exacta a efectos de hacer las alegaciones del artículo 343, porque entiendo que se dijo solo hurto simple, pero no el número o el inciso respectivo en cuanto al avalúo del monto. ¿En cuanto al avalúo? Sí, porque el delito es distinto a la pena dependiendo del monto sustraído. 446 del Código Penal, inciso final, en relación con el artículo 432. ¿Inciso final? Estoy insegura. Deme un segundo. No tengo mi Código Penal acá. ¿Es el inciso final? El inciso final, sí, el inciso final en relación con el 432 del Código Penal. Bien, se le da la palabra al Ministerio Público. Magistrado, el Ministerio Público va a incorporar el extracto de filiación y antecedentes. Voy a hacer una lectura muy resumida, magistrado, considerando que es para el solo efecto de señalar de que no concurren circunstancias modificatorias penales. Héctor Javier Yaitur Carrillanca, RUN 11.198.379-8, registra condenas de la Corte de Apelaciones de Concepción del año 2001, condenado el 8 de septiembre de 2004 a 541 días de presidio menor en su grado medio, pena remitida. Un poco más cerca del micrófono. Perfecto. Luego registra una condena del día 3 de septiembre del año 2007 como autor del delito de porte ilegal de arma de fuego, condenado a multa de 11 unidades tributarias mensuales, la que fue sustituida por 55 días de reclusión, pena cumplida. Luego registra la causa RIT 35/2010 del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete, condenado el 3 de junio de 2011 a la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio y la pena única de 4 años de presidio menor en su grado máximo, pena cumplida. Emanado registro civil de identificación con las firmas y timbres respectivos, lo pongo a disposición del tribunal para efecto de hacer presente que no concurren circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. Concluyo esta parte solicitando que se impongan las penas que ha planteado el Ministerio Público, considerando fundamentalmente, en particular respecto del ilícito de incitación a la violencia, el nivel de extensión del daño provocado por el delito en consideración a la serie de atentados que se produjeron luego del llamado que hace el imputado a atentar contra los sujetos que se individualiza en la acusación, como asimismo en el veredicto que acaba de comunicar el tribunal. Por esa razón, y considerando además que todos estos ilícitos los hemos planteado como un concurso material de delitos, insistimos en la imposición de las penas en los términos que está señalado en la acusación y considerando la extensión del mal producido por el delito. Bien, el turno del Ministerio del Interior. Gracias, su señoría.
Considerando que el Ministerio del Interior ha presentado una acusación particular por el hecho 1, dando una pena de 8 años, indicamos en tal sentido que a nuestro juicio, bueno, vamos a solicitar las penas que se han solicitado en la acusación, pero haciéndonos cargo también de dicha situación, entendemos que no concurren circunstancias modificatorias. Puntualmente, lo que ha indicado el Ministerio Público, irreprochable conducta anterior, cabe señalar que el señor Yaitul ha sido condenado en 3 ocasiones, el año 2011 o 2009 por uso de arma, también el año 2010 por el atentado contra el fiscal Mario Orgueta, pena que fue de 4 años, y también un robo con intimidación a la pena de 10 años, pena que recién fue cumplida el 18 de septiembre del año 2018. También ha sido condenado por ley de seguridad del Estado en el año 2001 a la pena de 541 días, que recién fue cumplida en el año 2011, por cuanto se le revocó dicho beneficio, con fecha 3 de agosto del año 2009. También creemos, su señoría, que no podría concurrir, si fuese invocada, la colaboración sustancial del 11 número 9, indicando al efecto, su señoría, para los efectos de adelantarnos lo que pueda indicar la defensa, en que desde el momento en que se produce la detención del acusado, se le incautó el celular, del cual no prestó colaboración alguna para tener acceso, tanto así que los testigos dan cuenta de que tuvo que ser desbloqueado. Posteriormente no prestó declaración al momento de la investigación. En este juicio, solo al momento de prestar la declaración vino a confundir al tribunal con decir situaciones que daban cuenta, y tanto es así que tanto el alegato de apertura como clausura, las defensas sostuvieron que aquí no había delito y no había participación. Finalmente, su señoría, en relación a la extensión del mal causado, que es importante, como se ha indicado por parte del tribunal, son hechos que se acontecen en el país en 4 regiones por 54 atentados. Solo tuvimos las declaraciones de algunas de dichas personas en cual se les truncó su vida, muchos de ellos de los cuales hasta el día de hoy no pueden ejercer sus labores como policía, como funcionarios, personas que fueron destruidos sus bienes. En relación a eso, su señoría, solicitamos se sirva a tener bien estas alegaciones para los efectos de la imposición de la pena por parte del tribunal. Bien. Querellantes por Jorge Pena Riveros. Gracias, magistrado. En el acápite que a nosotros nos interesa, que es el hecho 3, hacemos propios los argumentos ya planteados por el Ministerio Público. Es evidente de que no goza de ninguna circunstancia que le permita atenuar la pena a imponer este tribunal, y pedimos tener en consideración la extensión del mal causado, ya que provocó en la víctima, en nuestro representado, una persona natural, una pérdida de un inmueble que en definitiva iba aparejado, digamos, a su vida. Entonces, son hechos que hay que tener en consideración respecto de esta persona en singular, más allá de que la acusación englobe circunstancias de orden general, su señoría. Con eso nos atenemos, digamos, a la pena solicitada de la acusación. Bien, le doy la palabra ahora al querellante que representa Bosques Cautín S.A. Gracias, señoría. En relación al delito de usurpación, solicitamos que se aplique la pena de 20 unidades tributarias mensuales, tal como se indica en la adhesión a la acusación. Y en cuanto al delito de hurto, del artículo 446, número 3, inciso final, considerando que el perjuicio excede de 400 unidades tributarias mensuales, la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, y también en cuanto a la multa, 25 unidades tributarias. Bien, eso es todo. Le doy la palabra a las defensas ahora. Gracias, magistrado. Voy a tratar de ser lo más ordenada posible en cuanto a las solicitudes de pena que vamos a hacer. En primer lugar, vamos a solicitar que se le reconozca a mi representado la circunstancia atenuante del artículo 11, número 9 del Código Penal en relación a colaborar al esclarecimiento de los hechos. Esto porque mi representado ha declarado en estrado en este juicio.
reconociendo incluso los dichos por los cuales fue condenado o será condenado en cuanto a lo dispuesto en los tipos penales del artículo 6 de la Ley de Seguridad Interior del Estado, letra C y letra F respectivamente. En ningún momento de su declaración se negaron estos dichos, se negó su calidad de vocería y lo que él habría proferido tanto a las afueras de este tribunal al momento de la dictación del veredicto condenatorio del comunero Daniel Canío, como en el resto de las entrevistas. También indicó en su propia declaración en este juicio el hecho de haber participado en los procesos de recuperación territorial respecto del hecho 3 y el hecho 4. En ese sentido, y haciéndome cargo de lo que señaló el representante del gobierno, efectivamente mi representado no declaró en esta investigación durante el transcurso de la misma, lo que no es óbice para que se le reconozca la circunstancia de colaboración al esclarecimiento de los hechos, puesto que la jurisprudencia ha establecido que si un imputado declara en juicio, aún sin haberlo hecho en la etapa de investigación, sí podría ser beneficiario de esta circunstancia atenuante de responsabilidad penal, más aún cuando dio información que pudo ser útil para efectos de llegar a la decisión que se está tomando por sus señorías en ese sentido. Por lo tanto, la defensa solicita se reconozca esta circunstancia atenuante de responsabilidad penal. En ese sentido, entendiendo esta defensa que concurre una circunstancia atenuante y ninguna circunstancia agravante, como lo han expresado en ese mismo sentido los acusadores, vamos a hacer solicitudes de pena. En cuanto al hecho 1 del artículo 6 de la letra 6, del artículo 6, letra C de la Ley de Seguridad Interior del Estado, entiende esta defensa que se debe aplicar lo dispuesto en el inciso penúltimo del artículo 7 de la misma ley. ¿Por qué? Porque aquí no se probó que haya existido muerte, tampoco estamos en tiempos de guerra, ni otro tipo de lesiones en cuanto a este llamamiento. Por lo tanto, el articulado o la pena concreta que debe aplicarse está en el rango del artículo 7, inciso penúltimo, que va de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. En ese sentido, con un atenuante a juicio de la defensa, ningún agravante, vamos a solicitar el mínimo legal de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, tomando en consideración lo que dispone, además, el artículo 68 del Código Penal. Es decir, que cuando concurre una circunstancia atenuante y ningún agravante no se aplicará el grado máximo. En cuanto a los hechos 2 y 5 de la acusación calificados jurídicamente como letra F del artículo 6 de la Ley de Seguridad Interior del Estado en carácter de reiterado, vamos a solicitar por artículo 74 una pena de 541 días por cada uno de los ilícitos, tomando en consideración lo ya expuesto en cuanto al artículo 11, número 9, como circunstancia atenuante de responsabilidad penal y además lo dispuesto en el artículo 68 del Código Penal. ¿Esto por qué? Porque la pena de estos delitos está estipulada en el artículo 7, inciso primero de la ley ya referida de Seguridad Interior del Estado. Ahora, en cuanto al hecho 3, vamos a solicitar tener en consideración que a la fecha de los hechos, a la época de los hechos, el artículo 457 solo indicaba una pena de multa y de acuerdo a lo que dispone además el artículo 70 del Código Penal, vamos a solicitar una rebaja desde el mínimo legal y en definitiva pedir una pena de 2 unidades tributarias mensuales u otra menor que su señoría estime. Para ello, junto con invocar la defensa, la circunstancia atenuante del artículo 11, número 9, vamos a hacer presente un informe social con el que cuenta la misma, en el sentido de establecer que mi representado representa, además de pertenecer al pueblo indígena mapuche, se encuentra dentro del 90% de vulnerabilidad social de acuerdo a este mismo informe. Por lo tanto, y de acuerdo a lo que dispone además el artículo 70, se deben considerar no solo las circunstancias atenuantes o agravantes invocadas, sino también los caudales de mi representado. En cuanto al hecho 4, misma alegación que el hecho 3 respecto del delito de usurpación. Esto es, solicitamos que sea condenado a 2 unidades tributarias mensuales
en virtud de lo que dispone el artículo 457 del Código Penal a la fecha de los hechos y entendiendo la rebaja establecida por el artículo 70 del mismo cuerpo legal en base a los argumentos de invocación del 11 número 9 y el informe social que pasaré a relatar de manera extractada al final de mi alegación. En cuanto al hurto simple, vamos a solicitar la pena mínima, que es de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, pena corporal, y además la multa en el mismo sentido que las otras solicitudes de pena pecuniaria, rebaja a 2 unidades tributarias mensuales por lo dispuesto en el artículo 70 del Código Penal. Por último, en base al delito de atentado a la autoridad, señalar que este tipo penal tiene una pena alternativa de multa y no solamente refleja penas privativas de libertad. Y en este sentido me quiero detener, porque vamos a solicitar que por lo dispuesto en el artículo 10 del convenio 169 de la OIT, en relación al artículo 5º, inciso 2 de la Constitución Política de la República, que se prefiera la pena alternativa de multa por sobre una privativa o restrictiva de libertad. ¿Y por qué cito el artículo 10, en particular el inciso 2 del convenio de la OIT, el convenio 169? Porque establece que es un deber para el órgano jurisdiccional, de acuerdo a los estados que han suscrito este tratado, es un deber preferir penas alternativas a la prisión. Por lo tanto, existiendo por el legislador una alternativa de una pena pecuniaria o una pena privativa de libertad, vamos a instar por la pena pecuniaria y en este caso también, de acuerdo a lo que dispone además el artículo 70, vamos a solicitar una pena de 2 unidades tributarias mensuales. En subsidio, en caso de no acoger aquello, solicitamos una pena de 541 días de presidio menor en su grado medio por lo dispuesto en el artículo 11 número 9 y lo que ya ha hecho referencia latamente de que concurre una circunstancia atenuante a juicio de la defensa. Por último, voy a leer de manera extractada, si me lo permite su señoría, las conclusiones del informe social que vamos a incorporar para efectos de las alegaciones de determinación de pena que hemos efectuado. Bien, ¿cómo se pide? Conclusiones. Este fue un informe pericial efectuado por doña Adriana Estefanía Méndez Hernández, trabajadora social, con fecha 13 de marzo del 2023. Tiene a bien informar situación socioeconómica de Héctor Javier Yaitul Carrillanca, imputado que se encuentra actualmente formalizado y recluido en el Centro de Cumplimiento Penitenciario CCP Bio Bio. Fue solicitado por la Defensoría Penal Pública en su oportunidad y voy a pasar a leer las conclusiones. Conclusiones. Sexto. En relación a los puntos de prueba se destaca: el imputado al provenir de la cultura mapuche posee un desarrollo económico holístico e integral a nivel sociocomunitario, enfocado en la generación de autosuficiencia económica desde el apoyo comunitario social, situación por la cual se considera que existen activos intangibles. El imputado en la actualidad posee capacidad económica base obtenida por su pensión de reparación Ballet, debido a que se encuentra recluido en prisión preventiva. En el imputado no se visualiza una situación de endeudamiento debido a que los ingresos permiten cubrir de manera adecuada los egresos mensuales. Por tanto, y en virtud de los resultados analizados sobre las condiciones socioeconómicas de don Héctor Javier Yaitul Carrillanca, podemos determinar que debido a que el imputado se encuentra recluido, posee un ingreso mensual base. Se destaca que al definir la situación judicial y encontrarse en libertad, el imputado se insertaría prontamente en el ámbito laboral para solventar sus gastos personales. Entendemos que esa parte no es relevante. Bueno, en la página 8 del informe social, en cuanto al análisis de información, se refiere que pertenece al cuarto quintil dentro del 90% de vulnerabilidad social, de acuerdo al registro de evaluación per cápita.
Eso en cuanto a las solicitudes de pena. Además, vamos a solicitar que se considere, para efectos del cumplimiento de penas privativas de libertad, el abono por el tiempo que ha permanecido privado de libertad mi representado de manera ininterrumpida, esto es desde el 24 de agosto del 2022 a la fecha. 24 de agosto del año 2022 a la fecha, ¿sí? Así es, magistrado. Bien, le otorgo la palabra a los acusadores, salvo al Ministerio del Interior, que ya hizo sus alegaciones al respecto en cuanto a la petición del artículo 11, número 9, por parte de la defensa. Gracias, magistrado. El Ministerio Público se va a oponer a que se otorgue la circunstancia atenuante del artículo 11, número 9, que supone que el imputado preste colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos. Y para ello, reitero en cuanto a que durante la investigación el imputado no prestó declaración ni hizo ningún acto de colaboración. El teléfono fue incautado y desbloqueado en virtud de pericias realizadas por la Policía de Investigaciones. Luego, la defensa hace descansar únicamente su pretensión de una minorante responsabilidad en la declaración que prestó el imputado como medio de defensa. Sin embargo, hay que recordar que en ella, si bien dice el imputado que reconoce los dichos, lo hizo en calidad de vocero, y esa última parte de la afirmación debió ser demostrado en juicio que el imputado, su condición y su actuación excedía de la mera posición de un vocero. De esa forma, los dichos incluso estaban orientados a eximirse de responsabilidad penal, lo que no se logró en virtud de la contundente prueba que presentó el Ministerio Público. En virtud de eso, jurídicamente es improcedente la circunstancia de colaboración sustancial y debe ser rechazada, y en consecuencia las penas deben recorrer toda la extensión que contempla el marco penal. Y dentro de ese marco penal es que insistimos en el sentido, primero, de la extensión del mal producido por el delito, particularmente en el caso del artículo 6º, letra C de la citada Ley de Seguridad del Estado, en cuanto al efecto y el daño que produjo en el orden público y en la propiedad de una serie de personas, incluso con daños psicológicos de víctimas que declararon aquí, producto del llamado efectuado por el imputado a efectuar estos actos de violencia. Y en segundo lugar, respecto del atentado en contra de Carabineros, lo que hace el convenio 169 de la OIT en su artículo 10 es precisamente señalar que debe darse preferencia en estos casos a las situaciones no privativas, a las penas no privativas de libertad. Es una preferencia, pero no es el único elemento que debe tener en consideración el tribunal. Y en este caso, solicito a este tribunal tener en consideración el daño provocado y la situación de peligro y de desventaja en que se encontró Carabineros cuando fue víctima de este ataque. No voy a repasar la prueba, pero sí de la prueba se desprende claramente una planificación, un aprovechamiento, una situación de superioridad de los atacantes respecto a Carabineros, y luego claramente una situación de perjuicio para los Carabineros, particularmente uno de ellos muy joven, que toda su vida policial se va a ver frustrada a trabajar detrás de un escritorio dentro de su carrera profesional, y además con un perjuicio hasta para su vida personal. Todos estos elementos hacen entender que, no obstante la existencia de un convenio internacional que no obliga a aplicar únicamente la pena de multa, sino a evaluarlo al tribunal dentro de los antecedentes, en este caso concreto, la evidencia y los demás antecedentes nos llevan a concluir que la pena condigna con la naturaleza del delito es la pena privativa de libertad en los términos que hemos solicitado en nuestra acusación. Es todo lo que tengo que señalar, magistrados. Bien, por el creyente representante Jorge Pena Rivero, respecto a las dos solicitudes de la defensa, 11 número 9 y aplicación del convenio OIT preferentemente. Magistrado, respecto del 11 número 9, solamente voy a indicar que todos y cada uno de los elementos de los tipos penales por los cuales se acusó el Ministerio Público y uno de los cuales nosotros adherimos fueron totalmente acreditados, lo mismo que en cuanto al intercrimen y la participación del imputado en cada uno de ellos. Es decir, la convicción a la que llegó este tribunal fue por la prueba vertida en juicio y en ningún caso fue por la cooperación del acusado en forma previa al juicio o durante el juicio o durante la etapa de investigación. Por lo tanto, no es sustancial tal como lo indicó el Ministerio Público. Respecto del convenio indicado, en cuanto a la petición de la defensa, su señoría, sin ánimo de delatar, me adhiero a lo ya dicho por el Ministerio Público. Bien, por Bosque Cautín S.A. Gracias, señoría. En relación al delito de hurto, que tiene una mayor pena y que
puede generar algún tipo de implicancia favorable para el acusado. En cuanto a la configuración del atenuante del artículo 11, número 9, la vamos a rechazar, porque este querellante le hizo una pregunta bien concreta a don Héctor en cuanto si él había presenciado o si había observado tala de árboles dentro del predio. Y él pensó la respuesta y dijo al tribunal que no. Por lo tanto, no está colaborando en relación a la configuración del hecho. Niega el acto propietorio, niega el acto eventualmente de disposición patrimonial, niega que se haya favorecido. Por lo tanto, ¿de qué forma observamos que colabora? Distinto es, no estoy diciendo que así se configure, pero es distinta la respuesta en cuanto al acceso al predio, porque él sí reconoce que ingresa al predio en estado de ocupación, que es muy distinto. Pero en relación al delito de hurto, es imposible que prospere tal atenuante. Bien, ¿no hay más peticiones, entiendo, por parte de los intervinientes? No, magistrada. Bien, con lo actuado entonces, no habiendo más peticiones, se pone término a esta audiencia. Que tengan una muy buena jornada el día de hoy.